Buenas noches, hermanos. Les habla el pastor Carlos Cabrera, fundador de la Iglesia Jesucristo Impacto a las Naciones. Aprovechando esta bendición que Dios nos ha dado de permanecer en casa, de estar en casa reunidos en familia, quiero que empecemos a hacer un estudio bíblico secuencial. Y hoy vamos a empezar con la lección número 1 de ver un tema muy interesante. Pero primero que todo vamos a orar, a pedirle al Señor que nos bendiga en esta hora, que nos ayude. Padre, te damos gracias en esta hora, te damos exaltación y gloria. Señor, te pedimos que no sea palabra de hombre, sino que sea palabra de Dios y que alcance y toque a muchas personas en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Bien, el tema con el que quiero empezar este estudio bíblico es el tema sobre quién es Dios. Y hoy vamos a ver la lección número 1. Para eso, algunas personas se preguntan si Dios existe. Otros se preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Es real Dios? Si Dios existe, ¿por qué Dios permite las enfermedades, las guerras, el hambre, la muerte? Otras personas dicen que no hay Dios. También hay otros que adoran y creen en dioses hechos por seres humanos con formas humanas o angelicales. Algunos otros piensan que estatuas, esfinges o imágenes son Dios. Y hay gran cantidad de personas que hacen del dinero y de las cosas materiales un Dios y le adoran y le veneran al dinero como a un Dios. Pero lo cierto es que el único Dios verdadero, el único Dios que existe, es el Dios de la Biblia. Dios es santo, santo, santo. Dios es omnisciente, quiere decir que todo lo sabe. No hay nada que no exista que Él no sepa, que Él no esté en control. Dios es omnipresente, Él está en todo tiempo y en todo lugar. Dios es omnipotente, todo lo puede, para Él no existen límites ni fronteras. Dios es el creador de todo cuanto existe, visible o invisible. Por tanto, aquí hay mucha sabiduría. Dios es el Señor, gobernador y juez de todo lo creado, de todo lo que existe, lo que podemos ver y lo que no podemos ver. Él es el Señor. Por eso, cuando nosotros tenemos la idea y nos hacemos a la idea de Dios, hablamos del Señor. Bien, nosotros los seres humanos no somos sino simples criaturas creadas por Dios, que tenemos una mente limitada. No importa la cantidad de conocimiento que tengamos, no importa lo que hayamos aprendido, no importa cuánto hayamos estudiado, nuestra mente siempre va a ser limitada, porque somos criaturas. Dios nos creó. Por eso la única forma, Dios hizo una sola manera, un solo camino. La única forma para comprender a Dios, para ver a Dios, para oír su voz y para amar a Dios es a través de la fe. No existe otra manera. Fe fue el camino que hizo el Señor para que la persona libremente se acercara a Él. Cuando Dios nos creó a nosotros los seres humanos, Él quería que nosotros fuéramos hijos en plena libertad, pero no en libertad en el sentido de hacer lo que se nos antoje, no, sino en libertad de amarlo a Él, de creer en Él, de confiar en Él, de creer en su palabra. Mucha gente declara, cuando uno le pregunta, que cree en Dios y dice que cree en Dios, y tal vez en su corazón de una manera genuina piensa que cree en Dios. Sin embargo, la gran mayoría de personas no puede percibir el amor de Dios, no siente que Dios sea real, lo ve como un ser muy lejano y tiene seguridad la persona o no sabe qué va a pasar con ella, tiene inseguridad sobre lo que va a pasar el día que la persona muera o fallezca.
Sin embargo, nosotros los hijos de Dios tenemos que saber quién es nuestro Padre. Tenemos que poder hablar, compartir con nuestro Padre, sentir la seguridad y la protección que Él nos da como el Padre creador de todo lo que existe, de todo el universo. Entonces, surge la necesidad de los seres humanos, la necesidad básica de conocer, así sea en un aspecto pequeño o en un aspecto superficial, cómo es Dios. Y preguntarse, a responder las preguntas que nos hacemos continuamente. ¿Dios cuida de mí? ¿Será que yo le importo a Dios? ¿Cuánto me ama Dios? Para resolver esto, vamos a ver algunos aspectos de Dios, pues como ya lo dije anteriormente, la mente del ser humano es muy limitada para comprender la grandeza, la majestad de Dios. Pero la Biblia nos muestra algunos aspectos de cómo es el corazón de Dios, de qué es lo que le agrada a Él. Y nosotros a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, vamos a ir entendiendo cómo acercarnos un poco más a Dios a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. El primer punto que quiero que veamos en este día, que veamos hoy, es que Dios es el creador de todo lo que existe. Génesis capítulo 1, verso 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo ser humano, en su mente, en su experiencia, en su conocimiento, entiende que hay un principio y un fin para todo. Por ejemplo, los seres humanos mismos, los animales, los peces, las aves, las plantas, tienen un principio cuando nacen y tienen un final cuando mueren. Las cosas como tal, aún las cosas inmateriales, tienen un principio. Entonces la ciencia tiene unas áreas que se encarga de estudiar el principio de cada cosa, aún cuando sean inmateriales, y el final de cada cosa. Los hechos históricos, todo lo que ha sucedido a través de la historia del tiempo, tiene un principio y un fin. Entonces, algunas personas se preguntan, si eso es así, entonces, ¿cuándo empezó Dios a existir? ¿Quién creó a Dios? La palabra de Dios nos enseña que Dios es un ser absoluto. No tiene principio ni fin. Él es eterno. Él existe antes del tiempo y existirá después del tiempo. Él es el único, perfecto y verdadero Dios. Su gloria es sin igual, su majestad es sublime, su grandeza es maravillosa. Como se los dije anteriormente, en el libro de los Hebreos, el capítulo 11, la Biblia nos dice que por fe nosotros entendemos que Dios creó el universo por su palabra. Entonces, a partir de eso se generan dos pensamientos, entre creer y no creer. Para nosotros los creyentes, para nosotros los espirituales, nosotros sencillamente confiamos plenamente que es así, que Dios creó el universo por su palabra. Para otros es más fácil decir no creo. Yo quiero ver hechos probados y empiezan a utilizar la racionalización y la ciencia para tratar de desvirtuar la palabra de Dios. No obstante, la gran mayoría de científicos importantes y serios en el mundo creen que Dios es real. Entre más avanza la ciencia, más se puede probar la existencia de Dios. Hoy los avances tecnológicos demuestran que todas las teorías como la gran explosión y la teoría de la evolución son solo eso, teorías. Podemos ver titulares de prensa, podemos ver en revistas serias, científicas, cómo la NASA ha venido
comprobando y confirmando grandes hechos bíblicos. Y lo más importante es que todo lo que existe, el universo, la naturaleza, todo lo natural, nos manifiesta la evidencia de que fue creada por Dios. Solo es cuestión de detenernos un momento, de pensar un instante, por ejemplo, en algo sencillo. En el libro de Job, capítulo 38, Dios dice: ¿dónde estabas tú cuando yo hice la tierra? ¿Conoces tú las medidas de la tierra? Y si nos ponemos a mirar un momento en eso, vemos unos hechos que son realmente asombrosos y que no son fruto de ninguna teoría de evolución ni nada así, sino que tiene que haber un ser superior que dio orden a todo. La tierra gira sobre su eje con una inclinación de 23.5 grados. Hace un movimiento sobre sí mismo de que toma 24 horas y al mismo tiempo va girando alrededor del Sol en una órbita elíptica. Ni siquiera es un círculo exacto, sino es una órbita elíptica que le toma 365 días. No se mueve, ni se acerca, ni se aleja más de lo que Dios le fijó. Porque si fuera así, ya no existiríamos. Podemos observar muchos hechos, todos los hechos de la naturaleza. Dios dijo que le puso límites al mar y que el mar, aunque todos los ríos desembocan en el mar nunca se desborda. Y podemos seguir mirando muchas cosas. La misma naturaleza, las mismas cosas nos hablan de la gloria de Dios. Pero quiero volver al principio de Génesis 1:1. Dice: en el principio. La palabra principio original en la Biblia hace referencia a antes de que la tierra fuera creada, antes del tiempo. Dios es eterno. Dios está desde la eternidad y hasta la eternidad. Entonces, Él fue quien creó la tierra en el principio, antes de que los seres humanos existieran. La Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos. No dice un cielo, sino los cielos, porque la Biblia nos hace referencia exactamente a 3 cielos. El primer cielo que nos muestra ahí en Génesis capítulo 1 es lo que nosotros llamamos firmamento, lo que cuando levantamos nuestra mirada vemos y lo vemos de color azul. El segundo cielo es el universo, donde están las estrellas, donde está el sol, la luna, donde la misma Biblia nos relata cómo están los planetas. La Tierra es el tercer planeta en la galaxia que nos rige, en la cual vivimos nosotros. Y el tercer cielo es el cielo donde vive Dios. Es un cielo espiritual, el cual alcanzaremos creyendo en Jesucristo. Dios creó todo esto, todo lo que podemos ver y aún lo que no podemos ver. Y como les dije, como Él es el creador, Él es el dueño, Él es el Señor. Este es un principio que tengo que tener bien claro en el corazón, porque no es el ser humano el dueño de la creación, es Dios el dueño de la creación. Dios creó la tierra, creó los animales, creó todo lo que existe. La Biblia en Génesis capítulo 1, que lo invito a que lo lea allí en su casa, lea solamente el capítulo 1. Nos dice cómo Dios en 6 días hizo la creación. En un periodo de tiempo hizo la creación, y el 7º día Dios lo santificó y dijo: este día, los 7 días de la semana, el 7º día quiero que lo consagren, quiero que lo aparten para adorar a Dios. Bien, mis amados, esta ha sido la lección número 1. Espero en próximos días poder seguir explicando acerca de Dios. Los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, bendigo sus casas y declaro que por la sangre gloriosa de Jesucristo el Señor están cubiertos. Ningún virus, ningún coronavirus, ninguna plaga tocará su casa ni su familia, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.